El alza de las cuentas de la luz. Nadie quiere que le suban las cuentas de la luz, menos cuando ya se ha subido las cuentas que uno paga cada vez que va a ir a llenar el estanque de benzina o aquellos que tienen que llenar el estanque con petróleo, con diésel. Bueno, pero finalmente se va a dejar caer. Sin embargo, esto que iba a ocurrir el 1 de abril fue postergado hasta el mes de julio por instrucción de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC. Esta medida, que fue confirmada también por el gobierno, lo que busca es, por un lado, aliviar el impacto inmediato a las familias en cerca de 400.000 hogares y se busca, además, que haya más tiempo en el fondo para definir cómo se va a aplicar el cobro en medio de este escenario complejo que yo les describía. Bueno, vamos a conversar a esta hora con quien puede explicarles de mejor manera qué vamos a enfrentar y, de nuevo, por qué seguimos pagando alzas y alzas de la cuenta de la luz. Javier Piedrafierro, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos y académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Javier, un gusto de tenerte después de tanto tiempo con nosotros. Sí, un gusto, buenas tardes, Mirna, y bueno, un gusto estar compartiendo con todos también quienes nos están escuchando, a ver si les podemos dejar más clara la película, en caso más clara la cuenta. Ya, pues vamos primero con la película para dejar clara la cuenta. A ver, partamos por lo primero. El ajuste, este ajuste responde a la reliquidación de tarifas que se acumularon entre el 2020 y el 2024, pero parece un cuento de nunca acabar porque, a ver, recordemos primero cómo se calcula en definitiva esta deuda y qué es lo que estamos pagando cuando pagamos la cuenta de la luz. Ya, aquí, muy buena introducción, porque cuando uno paga la cuenta de la luz, paga tres grandes componentes, ¿cierto? Pagamos la generación, que es entre 70 y 80% de la cuenta de la luz, pagamos la transmisión, líneas de alta tensión que uno ve en la carretera, que es como el 10%, y luego pagamos la distribución, que es alrededor del 20% de la cuenta de la luz. Perfecto. Esto estuvo congelado entre noviembre del 2020 y mayo del 2024. ¿Ya? Entonces, la componente de distribución. Entonces, nosotros no pagamos, bueno, no pagamos ninguno de los componentes de lo que valía, pero ya se actualizó todo menos la distribución. Entonces, ¿qué pasa? Estuvimos varios meses pagando lo que no correspondía. ¿Y qué pasa cuando uno no paga lo que corresponde? En el fondo, genera una deuda. ¿Ya? Esa deuda se tiene que pagar. Y eso era lo que iba a comenzar a ocurrir el 1 de abril de este año. Ya se había calculado cuánto los usuarios le debían a las distribuidoras, ¿ya? Y se comenzaba a pagar. Y siempre se hablaba de que se les debían 800 millones de dólares, pero yo acá te traigo información fresca, Mirna, porque A ver. ayer me llegó un oficio de transparencia que solicité a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y resulta que no son 800 millones de dólares, son 920 millones de dólares los que usuarios le deben a las distribuidoras. Pero también hay un punto, es que hay lugares en Chile donde el congelamiento de tarifas perjudicó a la ciudadanía, porque la tarifa tenía que bajar, ¿ya? Y se mantuvo pagando más. Entonces, hay también un porcentaje de las familias en Chile a la cual la distribuidora le debe pagar, ¿ya? Y eso asciende a el 20% de los usuarios. En simple, A ver. de cada 5 personas, 4 le deben a la distribuidora y la distribuidora le debe a esa persona. Wow, ¿Ya? Y eso espérame, es lo que hold te on. Dame un ratito, déjame entender una cosa, porque para que no se nos olvide. Esta deuda que se acumuló entre 2020 y 2024 no ascendía a 6.000 millones de dólares. No. Lo que pasa es que la deuda con las distribuidoras, o sea, la que era de 6.000 millones de dólares fue Esa la es deuda con con las las generadoras. generadoras. Es que eso quería entender porque se me confunden las deudas. Entonces, esta deuda es otra deuda. Esta exactamente es otra deuda. Ya, a ver. Claro, no me expresé de la mejor manera porque yo dije que la generación y la transmisión ya estaba lista y el fondo de estar lista es que se asumió la deuda con las generadoras y se comenzó a Eso. pagar, y esto se comenzó a pagar por la ley de estabilización tarifaria, que fue la que nos subió la cuenta de la luz en un Es- 70% promedio ese nacional. era el dato. Ese era el dato que ¿Ya? necesitaba para precisar. Eso ya está incorporado en la cuenta de la luz. Ese pago adicional Sí, para de pagar esa hecho, deuda, porque la estamos pagando. exacto.
Y Ya. eso para que tú te hagas una idea, es entre el 8 y el 10% de la cuenta de la luz que tú pagas hoy, se va a Ya. pagar esa deuda por haber tenido congelada la tarifa con las generadoras. Generadora, perfecto. Ya, esta deuda con las distribuidoras, ¿cómo es? ¿Esto corre en paralelo? ¿Esto no se ha aplicado todavía y esta es la primera vez que se va a aplicar? Exactamente, exactamente. Esta deuda se comenzó a calcular el año pasado y se terminó de calcular, entre comillas, en febrero de este año. Y se nos dijo, miren, se les debe 800 millones de dólares a las distribuidoras. Pero ese dato que se entregó era lo que se les debía menos lo que ellos debían. Pero eso Ya, estaba errado, porque en el fondo, entonces, si hay personas a las cuales las distribuidoras se les debe, las distribuidoras le tienen que pagar. Y hay personas que les deben a la distribuidora y eso también se les tiene que devolver. Y esa suma que se les debe es de 920 millones de dólares. ya, ya, ok, pero déjame entender lo siguiente, porque esto va a significar, porque lo que la gente está esperando antes que todo, que le digamos cuánto más va a pagar usted, a lo mejor no ahora el 1 de abril, tal como decíamos, va a ser en junio, pero va a tener que pagarlo, no hay deuda que no se pague. ¿Cuánto más menos? Ya, esto es muy relevante y difícil de comprender. Y es que la deuda con las distribuidoras, a Ujú. diferencia de cómo fue con las generadoras, que fue como una deuda total, era como ya, los usuarios deben tanto, esta Ya, deuda con las distribuidoras es una deuda individual, Mirna. Tú debes una ya, cantidad, yo debo otra cantidad, y esa cantidad de deuda depende de cada usuario y también depende en la región, en la comuna en la que esté. ¿Ya? Entonces, decir, mire, a ti te va a subir un 3, un 4, un 5% es súper difícil porque todo va a depender del consumo de cada familia y en la comuna en la que esté. Pero en un orden de magnitud, debiese andar al 5% más o menos de ya, la cuenta de la luz. Algunos más, a otros menos, pero no debiese superar ese número. ya. O sea, tú perdona, el shock ya más importante en términos de lo que significa para el bolsillo de los hogares, tú podrías decir que ya lo vivimos. Totalmente, totalmente. Ya, Sí, el hecho de que se haya descongelado la tarifa y no hayan puesto además un cargo extra para pagar la deuda con las generadoras, acá en Santiago, mira el dato, ya. 78% de alza, mira, acá una No, cuenta de la luz en Santiago que estaba en 40.000 hace menos de 2 años, hoy ya está en 72.000. Entonces, ya. y ahora vendría a subir 3.000 pesos más, 3.500 pesos Javier, más, digamos. pero déjame sacar una cuenta bien simple. Si ya teníamos un 10% más que estábamos pagando por esta deuda con la generadora, le sumamos ahora un 5, estamos siempre hablando de, en el caso de los 5%, es un estimado, dependiendo de cada hogar, le sumamos este 5% más. Es decir, nosotros a junio, cuando se comience a aplicar el alza, estamos hablando de que vamos a pagar 15% más en la cuenta de luz. O sea, digo, de lo que No, no, pagábamos no, no, no. antes. No, 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 espérate. De lo que pagábamos antes de la primera alza. Estoy sumando simplemente. Ah, claro, o Me sea, al refiero a menos eso. por, por, por concepto de deuda va a ser Eso, alrededor de entre un por 13 y eso. un 15% Es que por eso te cuando estemos digo. pagando la cuenta de la luz. Claro, porque ya pagábamos un Pero 10 más y esto, ahora vamos a pagar 5 más. Entonces, por concepto de deuda, estamos pagando 15 más. Vamos a terminar pagando 15 más. tal cual, tal cual. ¿Viste? Y ahí tú No soy también tan te buena. puedes empezar a preguntar, Oye, me fue bien en la prueba de matemáticas, pero no practico mucho, así que veamos cómo ando. Pero por ahí va, a eso me no, refiero. pero, Ya, no, pero está bien lo que tú transmites. Ahora, el tema es que hay un tema que tú dijiste, para aliviar el impacto se aplazó de abril a julio. ya, Pero a eso, julio, si tú lo correcto. analizas, Sí. el argumento del gobierno no es real. ¿Por qué? ¿Por Porque en qué? julio es el mes de mayor consumo eléctrico. Entonces, Ah, está buenísimo. subiendo, Digo, aumentando la buenísimo el cuenta. análisis, perdón, buenísimo el análisis. Sí, porque la cuenta de la luz, si tú la miras de enero a diciembre, es como una pirámide. ¿Ya? Mm, Ahora ujú, en diciembre y enero se está consumiendo un poco más porque la gente ya está invirtiendo, ¿cierto?, en climatizar sus casas, qué sé yo. Pero exacto. en general, el consumo en invierno siempre es mucho mayor que en verano o primavera, otoño. ¿Por qué? Porque hay menos luz solar
y porque hay mayor necesidad de calentarse. Entonces, Lógico. prendemos más el hervidor para el tecito, prendemos los escaldosonos, el que tiene el calefactor eléctrico también lo prende. Entonces, el consumo de energía eléctrica en invierno siempre es mucho mayor que en primavera, otoño o verano. Entonces, que hayan aplazado el pago de la deuda, que significa un alza de abril a julio, es que básicamente lo que van a hacer es subirnos la cuenta cuando más consumimos, o sea, el Y fondo más nos golpea. perdona, pero ¿qué debiera haber hecho en definitiva el gobierno y la Superintendencia de Electricidad y Combustible? Pensando además que ya tenemos este alza de las bencinas y de los combustibles. O sea, haberlo aplicado ahora ya era pero una bomba, ¿o no? Es que, al primero que tuvo que haber hecho, a ver, este tema del con las distribuidoras se sabe hace más de un año, ¿ya? Y además en febrero, cuando ya se anunció, el gobierno que salió propuso incluso una medida, ¿ya? Para poder haber hecho algo con esto. Le puede gustar o no la medida, pero al menos plantearon algo. Y el gobierno actual sabía que esto iba a pasar. Entonces, lo primero que tuvo que haber hecho el gobierno es haber tenido una respuesta. Porque si tú revisas las declaraciones del gobierno actual, te dicen, estamos buscando. Entonces uno te puede preguntar, oiga, ¿y por qué no se puso a buscar hace un mes? ¿No existía una oficina presidencial que adelantaba las cosas? Bueno, no adelantó nada. ¿Ya? Ah, entonces, Y espérate, lo que tú eso por estás un lado, digamos, anticipando, como crítica. sí, sí, continúa, continúa. Pero segundo, es que, bueno, ¿y por qué si ya la voy a aplazar a julio? Aplázala para octubre, cuando la cuenta empieza a bajar. ¿Ya? Y Te incluso tenéis más entiendo. tiempo para poder tramitar un proyecto de ley, para poder resolver esto, y al final, porque acuérdate de mí, Mirna, vamos a estar en julio, los titulares van a ser Comisión de Minería y Energía no aprueba tal cosa, o Senado no aprobó tal cosa, ministra pelea por tal cosa, y van a estar apurados sacando un proyecto de ley, ¿cierto? Y cuando las cosas se hacen apuradas, no sé, pues preguntémosle cómo lo hicieron con la ISAPRES, pues, o justamente la ley de estabilización tarifaria que no subió la cuenta. Cada vez que legislan de manera apurada, casualmente el perjudicado es el ciudadano. Déjame contar que estamos conversando a esta hora con Javier Piedrafierro, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos y académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Van a subir las cuentas de la luz, de eso estamos conversando, y va a ser este 1 de abril, se ha postergado para julio. Sin embargo, aquí Javier nos dice que ese va a ser el peor momento porque es el momento donde más se consume. Entonces, Javier, sigamos porque aquí hay un punto que también hemos conversado en otras oportunidades que tiene que ver con la deuda, ¿no? Tenemos esta deuda con las generadoras que la estamos pagando, tenemos ahora esta deuda que tenemos que pagar con las distribuidoras. ¿Cuándo dejaremos de pagar todas estas deudas? No, ya, esto es que tú te debes reír, ¿ah? Pero por favor no me eches la culpa a mí. Es que la tarifa en distribución, mira, de partida, generación y transmisión, estamos al día, eso está tranquilo, ya eso está bien. Ok, pero en distribución, la tarifa eléctrica se actualiza cada 4 años y la última vez se actualizó con 43 meses de retraso. La última vez que se tuvo que haber actualizado fue en noviembre del 2024. Entonces, ya llevamos nosotros 15 meses más o menos de retraso de la próxima tarifa en distribución. Entonces, no sé, en algunos meses más, de nuevo nos van a informar, oye, se actualiza la tarifa en distribución, por deuda ahora hay que pagar esto. Entonces, en este No. momento, tú y yo, y las personas que nos están escuchando, no estamos pagando lo que realmente vale la distribución, porque la tarifa en distribución que tuvo que haber salido en noviembre del 2024 no ha salido todavía. No, ya, o sea, con eso ya nos pones más presión todavía sobre lo que va a ser el bolsillo de las personas. Ahora, ¿qué hacemos frente a esta realidad, Javier? Porque tú muchas veces nos haces a través de tus redes sociales, ¿no es cierto? Y en distintos programas, tú nos ayudas a entender, bueno, cómo enfrentar esto de mejor manera para que el shock no sea tan grande para el bolsillo. ¿Qué podemos hacer si es una realidad que no la podemos cambiar? Bueno, lamentablemente al final queda la individualidad de cada persona, cómo pueda ahorrar para poder Mm. consumir menos energía y de esa manera que no le pegue tan fuerte. Pero yo tengo una reflexión. Mira, el Estado primero nos congela la tarifa, después nos descongela la tarifa
y como nos generó, o sea, el Estado hizo que nosotros tuviéramos una deuda, después tenemos que tener un cargo extra para pagar esa deuda, y eso más encima va con intereses. Y después, cuando ya la empezamos a pagar, más encima nos cobra impuestos sobre el interés que pagamos por el congelamiento que el Estado determinó. Entonces, es justo que el Estado nos congele, nos descongele, nos agregue intereses para la deuda y además después nos cobra impuestos sobre los mismos intereses. Y eso es justo. Yo creo que el tema, si el Estado toma decisiones por nosotros, porque yo no firmé ningún papel donde quería congelar la tarifa eléctrica, el Estado decidió por mí. Entonces, si el Estado decide por mí, bueno, que decida en mi favor, pero no decida en mi contra. Porque por ejemplo, ahora, mira el dato que te voy a dar. Por el hecho de haber aplazado el pago de la deuda con las distribuidoras de abril a julio, suma 14 millones de dólares más a la deuda por el pago de intereses. El Estado puede tomar decisiones y tomar decisiones y tomar decisiones y al final no pasa nada porque el que paga es uno. Entonces yo creo que ahí habría que hacer un clic y decir, ¿es justo que paguemos intereses? ¿Es justo que además paguemos impuestos por esos intereses? Yo creo que no es justo. Yo creo que ahí el Estado, el gobierno debería hacer algo. Javier, nosotros hemos estado también en el programa analizando las oportunidades que se presentan para el país en medio de esta crisis energética, producto del petróleo, del alza del petróleo, y la oportunidad que tiene para seguir creciendo en materia de energías renovables en Chile. Le preguntaba a un experto hace un par de días, ¿cuándo eso se va a notar en la baja de las cuentas de la luz? Y él me decía, mira, en principio, claro, uno diría, se tiene que notar cuando ya empieces a ocupar otro tipo de energía para efectivamente tener luz en tu casa. El problema, o no el problema, pero el detalle es que igual la generación de esas energías tiene un costo. Entonces, no era tan simple como decir, cuando estemos completamente verdes en nuestra manera de generar energía, vamos a pagar menos en la cuenta de la luz. ¿Cómo lo ves tú? Mira, te voy a dar un dato, esto también lo hemos conversado, Mirna. Una ¿Mm? cosa es cómo se genera energía y otra cosa es ¿Ya? cómo te la venden. Ok. Nosotros tenemos un contrato. Nosotros cuando pagamos la cuenta de la luz, el 70%, entre 70 y 80 es generación. Cuando pagamos la generación, pagamos contratos. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros le estamos pagando un contrato a Enel que está indexado al carbón, o sea que si sube, si sube el costo del carbón, no sube el contrato, por tanto no sube la cuenta de la luz, y Enel ya no compra carbón, no produce con carbón. Entonces, cuando uno mira esta cifra de que todo lo que hemos aumentado en energías renovables, yo te voy a dar un dato exacto. El 42,5% de la energía que nosotros tenemos contratada está indexada a combustibles fósiles. Entonces, una cosa es cómo se genera y otra cosa es cómo te la venden. Y lo que está pasando es que las generadoras se están pasando a energías renovables, a energías limpias, que no dependen de los combustibles fósiles que compramos del exterior y nos siguen cobrando como si lo estuvieran haciendo. ¿Por ¿Ya? qué? ¿Por qué no se ha Entonces, es ahí corregido? donde hay que poner el ojo. Claro, no se ha corregido. Por ejemplo, tenemos un contrato con Engie, la empresa ¿Ya? Engie francesa, Ujú. ¿ya? Indexado el precio del carbón hasta el año 92. Y el año pasado Engie dejó de usar carbón. Entonces, mañana hay una guerra, sube el petróleo, porque sube el petróleo, sube el carbón, ¿cierto? Porque sube el carbón, sube el contrato, porque sube el contrato, te sube a ti y a mí la cuenta de la luz, y Engie ni siquiera compró el carbón. Entonces, al final pagamos por combustibles fósiles que ni siquiera llegan a Chile, y más vemos en las noticias todas las semanas lo grandioso que somos de energía renovable. Entonces, Ya. ahí hay una contradicción. Yo creo que se da que es importante que al menos ojalá las autoridades pongan ojo para que en el fondo comencemos a pagar por la realidad que tenemos. De acuerdo, pero déjame preguntarte, porque esto ya quizás es una cuestión más compleja de explicar, pero ¿por qué no se ha corregido? Porque tenemos contratos que se tienen que cerrar, terminar, ¿por qué? Porque los contratos están firmados entre generadoras y Mm, distribuidoras. En términos ujú. leguleyos, los incumbentes son las generadoras y las distribuidoras. Y tú y yo, que consumimos y pagamos, no nos incumbe. No Mm. podemos meternos en esos contratos. Lo único que podrían renegociar esos contratos serían las generadoras y las distribuidoras. ¿Ya? Pero Ahora, la espérame, distribuidora, ¿pero la por qué superintendencia tendría no tiene que nada que hacer ahí?
El Estado, es si el gobierno de Piñera renegoció contratos eléctricos. El Estado es el mediador de estos contratos. Perfectamente podría sentar a las dos partes y decirle, oye, mira, necesitamos llegar a un acuerdo, porque los contratos eléctricos se renegocian en todas partes del mundo. Toda la minería chilena renegoció sus contratos. Codelco, el ex ministro de Energía, ¿cierto? Y también no me acuerdo si era presidente o director ejecutivo, no me acuerdo, pero Máximo Pacheco Máximo Pacheco, presidente renegoció del directorio. todos los contratos, ya él renegoció todos los contratos eléctricos de Codelco. Entonces, es un tema de voluntad. Yo peleé mucho por esto el año pasado y el año antepasado, para que el gobierno se sentara con la generadora ya a renegociar, y eso al final nunca ocurrió. Claramente. Ahora, el panorama entonces es lo inmediato, porque tú decías que vamos a pagar esta cuenta, digamos, este alza que viene ahora por las distribuidoras, la vamos a pagar cada casa, cada hogar de manera particular. O sea, en el sentido que esto va a depender del consumo que ha tenido. O sea, yo tengo una deuda personal de mi hogar con la distribuidora específica, ¿no es cierto? En este caso, si estamos hablando de Santiago en la mayoría de los casos. Estamos hablando de una cuenta que se va a pagar, como te digo, diferenciada, que es lo que tú decías anteriormente. Eh, ¿Hay Eso, alguna manera de exactamente. cambiar eso? Porque yo tengo entendido que hubo una propuesta que había dejado el gobierno pasado, que entiendo que decía que, a ver, que esto se tendría que pagar de manera proporcional al consumo, pero a ver, trata de explicarme ahí si es que ahí estoy yo confundida quizás. No, no, está 100% en lo correcto. Ya, ahí el tema es que, mira, la deuda con la distribuidora es individualizada y la palabra técnica es por cliente, porque nosotros no somos usuarios, somos clientes. Y un cliente, para que lo tengáis súper claro, es un medidor. Un medidor es un cliente. Entonces, el fondo medidor tiene o cada esta deuda con la distribuidora. Pero como te decía antes, de cada 5 clientes, hay uno a la cual la distribuidora le debe. Ya. Ahora, lo que planteaba el gobierno que salió era decir, ¿sabes qué? Que era súper injusto, porque decía, agarremos la deuda que se tiene cada uno individual con las distribuidoras, restemos lo que la distribuidora les debe, y después este monto que queda, ¿cierto? Paguémoslo entre todos a través de un cargo en la cuenta de la luz. Y eso en la práctica, ¿qué significa? Que a quienes debían, a ese 20% de usuarios, a quienes les debían, ya no les van a deber, sino que van a tener que pagar extra. Pero además también es injusto porque la cuenta de la luz no es lo mismo en todas ni en todas las distribuidoras. Entonces iban a ver cómo, donde se tenía que pagar poco y otros que se tenía que pagar mucho. Entonces al final cuando tú haces algo para todos por igual, en el fondo unos terminan pagando más de lo que debían y otros terminan pagando menos de lo que debían. Ahora, eso podría hacerse ahora, ¿cierto? Ya, juntar toda la deuda, pero de quienes le deben a la distribuidora, separar a los que le deben a quienes le deben. Y si juntamos toda la plata que se le debe a las distribuidoras, ¿cierto? Tú podrías hacer un cargo por consumo, pero que sea diferenciado según distribuidora. Eso sería lo justo, para que en el fondo cada uno pague lo que proporcionalmente también aportó a esa deuda. Pero tiene que ser por Pues, distribuidora, no puede ser a nivel nacional. correcto, ya pues Javier Piedrafierro, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, como siempre, gracias por habernos acompañado esta tarde en Sin Pretexto. No, que estén muy bien, un gusto como siempre. Gracias.